Muy bien, seguimos aquí en tu programa Vida en Abundancia. Estamos hablando de un tema bien profundo. Estamos hoy dando de comer carne. El apóstol Pablo decía a los cristianos que aún eran niños en la fe, les decía que ellos tenían que beber leche como los niños pequeños, como los bebés. Pero cuando ya llevamos algún tiempo en el Señor, pues nosotros necesitamos un alimento sólido. Hoy estamos recibiendo alimento sólido. Entonces estamos aquí hablando acerca de los acontecimientos finales y de cómo en Oseas capítulo 2 el Señor nos señala de algunas cosas que nos indican el tiempo y nos dicen que ya estamos muy cerca del fin. Ahora quiero hablarte de otra señal que está ocurriendo frente a tus ojos y los míos. Y estoy hablándole ya un poco más a la iglesia de Cristo. Dime, hijo. Sí, anda. Entonces, ¿qué señal es esta? ¿Qué señal es esta? Hijo, pregunta. ¿Qué señal es esta que el Señor nos da acerca de su segunda venida? La señal del avivamiento de los tiempos finales. El avivamiento de los tiempos finales. Hace un tiempo hablaba con un pastor que él no estaba muy de acuerdo con este tema de el avivamiento de los tiempos finales. Pero eso está en la Biblia, es muy bíblico. ¿Dónde aparece y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver primero en Mateo 24, en las palabras del Señor Jesús, cuando Él dice que no llegará el fin sino hasta que se haya predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que la iglesia va a haber penetrado, va a haber incursionado con mucha fuerza en países difíciles como Pakistán, supongamos, como India, como China, Corea del Norte, Vietnam y un sinfín de países donde el evangelio hoy en día ni siquiera muchos de ellos han escuchado hablar de Jesús. Estoy asombrado porque conocí hace poco a un misionero norteamericano que nos hablaba, misionero en Ucrania. Y Ucrania pues pertenece a Europa del Este. Y siendo Ucrania un país muy cercano a Occidente, mucha gente en Ucrania ni siquiera ha escuchado hablar de Jesús. Es impresionante. Eso nos lo contaba este misionero. Así que, sin lugar a dudas, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, tiene que ocurrir algo explosivo, impresionante, y eso tiene que estar acompañado por el Espíritu Santo, evidentemente, como ocurrió con la iglesia del primer siglo. Ahora volvemos a aquella regla de que todo debe estar profetizado en el Antiguo Testamento. Todo lo que está profetizado en el Nuevo tiene que estar sustentado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es revelación del Antiguo Testamento. Cuando hablo del Nuevo y Antiguo Testamento, si tú que me escuchas no has escuchado nunca de la Biblia, estamos hablando de la división más grande de la Biblia entre antes de Cristo y después de Cristo. Ahora bien, ¿dónde aparece este avivamiento, este gran avivamiento de los últimos días? Ezequiel 47. El profeta Ezequiel es llevado por el Espíritu y desde el verso 1 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, está hablando de la casa del Señor, está hablando del templo en Israel, y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa y hacia el sur del altar. Y me sacó por el camino
de la casa del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Esto ahí es todo un lado derecho, izquierdo, norte, sur. Y salió el varón que guiaba al profeta Ezequiel en esa visión. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Qué es un cordel? Un cordel es una cinta métrica. Es una cinta para medir, ¿verdad? Es lo que hoy se conoce como una cinta para medir. Se usaban cordeles en el que se usaban cuerdas, vamos a decir, para medir. Llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, otra vez el 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquellas aguas que salían del templo, sabemos que las aguas son representación del Espíritu Santo, salían del templo, dice, y después de 1000 codos, estas aguas llegaban a los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Después de los 2000 codos, las aguas les llegaban al profeta a las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Después de 3000 codos, después de 3000 medidas, el agua le llegaba hasta los lomos. Los lomos es por aquí, un poco más arriba de la cintura. Y midió otros 1000 y me hizo pasar hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y al otro. Esos son los creyentes que el Espíritu Santo hace nacer a un lado y al otro de la ribera del río. En el Salmo 1 encontramos que el justo es como un árbol, es comparado, es símbolo de un árbol. O mejor dicho, un árbol es símbolo del creyente. Ahora, había muchísimos árboles a un lado y al otro de aquel río que crecía conforme se alejaba, crecía más. Todo lo contrario, es algo sobrenatural. Cuando un río nace pequeño y después se le van sumando otros riachuelos y se va convirtiendo en un río más grande, cuando se le van uniendo más aguas. Pero este río no. Este río nace pequeño y va creciendo. Es una señal clara de algo sobrenatural y las aguas representan al Espíritu Santo. Dice, y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar representa las naciones de la tierra. En Apocalipsis podemos encontrar esa referencia. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá eternamente, evidentemente. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Las naciones recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, evidentemente el espíritu de vida. Y junto a él estarán los pescadores. Esos somos los ministros, los pescadores de almas. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, te haré pescador de almas. Desde Engadi hasta en Eglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, eso es el mar Mediterráneo. Está hablando de una multitud de culturas, de naciones. Por sus especies serán tan grandes. El cristianismo es el movimiento más grande sobre la faz de la tierra. Y sus pantanos y sus lagunas no sanearán. ¿Quiénes son pantanos y lagunas? Aquellos que recibieron al Espíritu y se estancaron. Pantanos y lagunas que no dejaron fluir al Espíritu, que no dieron fruto, quedarán para salinas, se secarán.
Dice, y junto al río, en la ribera, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles frutales, creyentes que dan fruto. Sus hojas nunca caerán, siempre daremos sombra, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. El Espíritu sale de la presencia de Dios. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aquí tienes el avivamiento de los días finales. Hoy lo estamos viendo ya. Ya estamos viendo cómo de hace 100 años para acá, 200 años para acá, solamente 200 años, es increíble, la iglesia tiene 400 años, 2000 años, casi 2000 años. Y solamente en el primer siglo la iglesia tuvo muchísimo fruto, primer, segundo y hasta tercer siglo, y de ahí cayó en el oscurantismo religioso con la iglesia católica o con el dominio del Imperio Romano sobre la iglesia, y de ahí en adelante la iglesia se convirtió en una institución religiosa y muerta, sin la presencia del Espíritu Santo. Y la tierra cayó en un oscurantismo religioso hasta que por ahí en el año 1490 y tantos vino la Reforma. Y de ahí en adelante, aún después de la Reforma, al Espíritu Santo no se le daba tanto así que John Wesley, que fue uno de los grandes predicadores de los años 1700, no reconocía las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero hoy, después de un siglo de muchas manifestaciones del Espíritu, ya son casi normales. Y esto irá en crecimiento y veremos la gloria del Señor, y ya la estamos viendo. Ya vemos señales, prodigios, ya vemos cómo cristianos echan fuera demonios, ya vemos cómo hay un correr de la palabra de Dios por todas partes, ya vemos cómo hay reuniones multitudinarias de adoración, de exaltación al Señor, reuniones cada domingo que reúnen millones de cristianos que quieren escuchar la palabra de Dios y ser guiados por ella. Ya estamos viviendo en el avivamiento de los últimos tiempos, en los que el Espíritu irá haciendo crecer su pueblo, en los que el Espíritu irá cada vez a cosas mayores. Ya estamos viendo cosas espirituales impresionantes, sanidades y todo tipo de señales que nos indican que hay un mover mucho más poderoso del Espíritu Santo que hace 200 años atrás. Entonces el tiempo es ahora, estamos cerca del fin. Estamos cerca de que Cristo venga de nuevo. Si tú estás en Cristo no tienes nada que temer. Mas si no estás en Cristo, la invitación es hoy. Se me acabó el tiempo por hoy, pero quiero invitarte a buscar del Señor. Mi nombre es Juan Carlos Montero. Puedes visitarnos en nuestra congregación mañana